Otro tema, Noticias 24, ya lo hemos comentado, analizado. La comisión mixta finalmente despachó ayer al Senado el proyecto de ley corta de ISAPRES, que entre otras cosas contempla la ampliación del plazo de pago de la deuda a los afiliados a 13 años por parte de las ISAPRES. Para profundizar en los alcances de esta iniciativa, que recordemos será tramitada, será vista el lunes en el Congreso, nos acompaña a esta hora el Superintendente de Salud, Víctor Torres. Superintendente, gracias por darnos este tiempo. Ha estado bien intensa la semana, meses y de hecho años, porque me recordaba usted que hoy mismo se cumple un año desde que ingresó el proyecto de ley corta de ISAPRES. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hoy se cumple ya un año desde que ingresó este proyecto de ley y no ha sido fácil. Evidentemente tiene complejidades que son técnicas. No es un aniversario muy bonito. Pero también complejidades políticas. Un aniversario un poquito complicado, digamos. A ver, pero ¿cómo estamos hoy? Desde la visión del regulador, en este caso, usted ha estado participando en la Comisión de Salud del Senado, Cámara Baja, ahora Comisión Mixta, en todo este proceso. Bueno, la verdad es que durante todo este tiempo ha estado efectivamente en discusión en el Congreso, en las distintas instancias. Pasó el primer trámite, el segundo, un tercer trámite y después una comisión mixta. Y ya está listo para ser discutido el día lunes, tanto en el Senado como en la Cámara, y esperamos se despache. Y en esta complejidad, evidentemente, técnica y política, había que poder resguardar además determinadas cosas. Siempre hemos hablado que tiene esta situación un equilibrio que es bien precario, digamos, que es bien complicado. Y desde esa perspectiva, evidentemente hay elementos que uno tiene que ir cediendo para poder sostener otros que son más sustantivos. Y en ese contexto, a nuestro juicio, habían elementos que eran fundamentales de sostener en el proyecto de ley y que se mantuvieron, como por ejemplo lo de la mutualización de la deuda, que nosotros dijimos que eso no podía ser. Eso no corre pese a que fue recomendado por el Consejo Consultivo, encomendado por la Comisión de Salud del Senado. Efectivamente, eso no corre, básicamente no porque tuviera algún elemento técnico que uno cuestionara, sino que ahí además había otro límite, ¿no? Que es la sentencia de la Corte Suprema, que claramente lo que establece es que uno tiene que calcular por cada uno de los contratos las diferencias, claro, que se fueron generando producto entonces de lo que se cobró en exceso. Y frente a eso, ninguna fórmula de mutualización era posible poder sostener, pero fue claramente parte de una discusión bastante ardua de muchas horas para poder destrabar el proyecto en la comisión mixta y evidentemente en ese contexto uno tuvo que ir cediendo algunas cosas. Déjeme llevarlo, superintendente, y aprovechando que está aquí, nos acompaña y agradeciendo sus minutos, a aspectos prácticos. Sí. Vamos al primero de todo. En el Congreso se va a discutir este proyecto de ley corta con el informe de la comisión mixta que lo despachó el día de ayer, el lunes. Ahora, uno se hace la pregunta, la fecha tope del fallo de la Corte Suprema, tras la prórroga que en su minuto dio, es el domingo. Eventualmente se votaría, eventualmente digo, hay que ver, y se despacharía el proyecto de ley el lunes o el martes. ¿Qué pasa entre medio? Muchos dirían, pero todavía no hay proyecto de ley. Tiene que pasar por Contraloría, los vistos buenos. ¿Qué pasa en ese intertanto? No hay ley, pero sí el fallo se tiene que empezar a cumplir el domingo. Sí, para ser preciso, digamos, en esto, cuando cae, digamos, una fecha en un día domingo, se entiende que el plazo se cumple al día, digamos, hábil siguiente, por lo tanto es el día lunes. Eso es lo primero. Lo segundo, que la ejecución de esta sentencia, lo primero que hace es instruirnos a nosotros como superintendencia para emitir una instrucción o una circular a las ISAPRES. Por lo tanto, eso es lo que vence el día lunes. Recordemos que no es que el lunes haya que pagar la deuda. No, ni que el lunes. ISAPRES. Exactamente. Que muchos podrían pensar eso. Claro, es que se instala de pronto y es bueno poder aclararlo, cosas que no corresponden. El lunes nosotros tenemos que emitir la instrucción. ¿Cuál es el mandato o la instrucción general que nos otorga a nosotros la Corte en su sentencia? No es la deuda, eso es accesorio o secundario. Lo primero es la aplicación de la tabla única de factores, ya en los planes antiguos que tienen tablas antiguas. Eso es lo primero. Y luego de eso tenemos que calcular todos aquellos precios que podrían haber sido más altos de lo que correspondían y por eso ahí se genera entonces el cálculo de la deuda. Pregunta, ¿ese cálculo ya está? Bueno, nosotros hemos hecho estimaciones, la verdad, pero la misma ley establece que las ISAPRES tienen que hacer ellos el cálculo y nosotros después tenemos que revisar si el cálculo está... Validarlo, claro, ver si es que está correctamente hecho. Entonces, aquí hay varias instrucciones, ¿ya? No va a ser solo una circular, ¿ya? Pero entendemos que el lunes tenemos que al menos dictar una que tiene que ver con la aplicación de la tabla única de factores, que también va a ser no inmediatamente, sino que va a tener un plazo de vigencia, un poco desplazado, 1 o 2 meses más adelante, que eso hay que verlo. Y evidentemente
Esa es la instrucción más principal, ¿no? Y luego, cuando la ley ya esté publicada, ahí nosotros poder establecer las otras circulares con las otras instrucciones para el resto del cumplimiento, que tiene que ver con el plan de ajuste, con el pago de la deuda, con todas aquellas materias que también contempla esta ley. A ver, porque son varios puntos. Uno se queda obviamente en lo que es la deuda, en la situación del equilibrio financiero, pero el tema de la tabla de factores se lo central acá. Pues, y finalmente lo que sucedió hace años con el Tribunal Constitucional, las discusiones legislativas, el fallo de la Corte Suprema de la Segunda Sala apunta justamente al tema de la tabla de factores. Pero si vamos al tema de la deuda, este proyecto de ley que esperamos cuando sea despachado, tengan los últimos componentes, indicaciones que también se ha dado hasta las últimas horas por parte del Ministerio de Salud. Por ejemplo, el plan de pagos. Las ISAPRES tienen que presentar cada una un plan de pago a la superintendencia, regulador que tiene que revisar y visar ese plan de pago. ¿Cómo va a ser eso? Efectivamente, lo que vamos a instruir nosotros cuando ya esté publicada la ley, esta instrucción requiere esperar eso, es que las ISAPRES puedan presentar un plan de adecuación que implica, digamos, una eventual alza, pero también el pago de la deuda, ¿ya? Entre otras cosas. Y eso tiene que revisarlo un comité experto, ¿ya? Que es un comité asesor de la superintendencia que se va a nombrar para efectos de poder revisar el plan y luego va a sugerir aprobarlo o no. Finalmente, la superintendencia es quien determina si es correcto o si hay que modificarlo. Se le da un plazo, digamos, también a la ISAPRE para que puedan modificarlo, rectificarlo y así poder avanzar en la aprobación final de esto. Como está el proyecto de ley, tendría un tope de 13 años. Sí, eso en el caso de la devolución de la deuda. Es un tope de 13 años, pero aquí hay que hacer algunas distinciones. Vamos. Primero, se estableció, digamos, este tope de hasta 13 años. Hasta 13 años. Hasta. ¿Ya? Pero además... Si lo pagan antes, mejor, digamos. Por supuesto. ¿Y por qué? Porque, por una parte, durante esos 13 años no van a poder retirar utilidades. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Las ISAPRES. Si la ISAPRE tiene esa deuda con sus afiliados, no puede pagar. No puede retirar utilidades. Utilidad. Exactamente. Que de alguna manera termina siendo, entre comillas, un incentivo para acelerar el pago de la deuda. Exactamente, pero también hay un segundo incentivo, porque se generó un mecanismo que le han llamado pronto pago, coloquialmente, que es si tú adelantas el pago de la deuda, ¿ya? Con una tasa de descuento, la gente podría recibir inmediatamente la totalidad de la deuda menos la tasa de descuento que está establecida, digamos, en el proyecto de ley. Eso es algo que la gente puede negociar con su ISAPRE como una de varias posibilidades que tienen para que se pague esta deuda. Que puede ser en efectivo, que puede ser con estos bonos de deuda, que puede ser con este pronto pago, que puede ser con prestaciones, que puede ser con todo lo que conocemos ya de los excedentes. ¿A quiénes le va a llegar esta devolución? Bueno, a todas las personas que hayan tenido tabla de factor antigua y que al colocar la tabla de factor nuevo, el precio tiene que haberle disminuido. Hay algunas personas que al colocar en la tabla nueva le sube el precio, pero a esa gente se le va a mantener, ¿ya? Que es la instrucción que dio la devolución no es para todos los afiliados, punto uno. Es para aquellos que tienen tabla única de factores, perdón, tabla antigua, ¿sí? ¿Ya? Y que le vamos a colocar la tabla nueva y que producto de eso correspondería un valor menor en el plan. Se genera un delta, digamos, un sobrecosto o un sobreprecio que se dio ahí. Lo estoy poniendo en conceptos para que se entienda. Exactamente, digamos. Es eso. ¿Y desde cuándo? Desde abril del 2020. ¿Hay un estimativo de esto? Bueno, lo que nosotros hemos calculado alrededor de 650.000 contratos, ¿no? Que son las personas que... Contratos equivalentes a cotizantes, ¿no? Y en ese sentido... es un número, digamos, importante de personas que podrían recibir esto. Y la deuda, bueno, en ese sentido ya los números han dicho, va a ser de alrededor de 1,2 billones de pesos. Claro, eso aún está pendiente a lo que es la información que entregue cada una de las aseguradoras a la superintendencia. Absolutamente. Primero está... Ahora, ¿no se podía entregar esa información antes por parte de la ISAPRE? Muchos se preguntan eso. No, porque está sujeto también a la ley. Y de hecho, tenemos que esperar que la ley se apruebe el día lunes para que se haga efectivo este cálculo de la deuda. Luego de eso... ¿Técnicamente entrega facultades a la superintendencia para llevar a cabo esto? Sí, nos entrega facultades para eso y para otras materias que no tenemos facultades. Y también resguarda a las ISAPRES en qué sentido. Por ejemplo, que la deuda no impacte en los indicadores que nosotros supervigilamos, ni tampoco el patrimonio mínimo, porque si no se puede generar por el nivel de pasivo, ¿ya?, una quiebra técnica y queremos evitar que eso suceda para que haya continuidad en las prestaciones, para todo lo que hemos hablado respecto al equilibrio financiero. Entonces, la ley o el proyecto de ley, si se aprueba, también va a permitir eso de tal manera que no genere el impacto que hemos anticipado. Último punto de la devolución, porque hay varios y quiero aprovechar el tiempo y esta conversación para ser bien explicativo, superintendente. Hay una pregunta que también está en el aire. Si yo estuve en una ISAPRE, actualmente estoy en una ISAPRE y por A, B, C o D motivo
Microfonasa, ¿se me devuelve igualmente lo que por la información de la tabla de factores me correspondería o no? Sí, todas las personas que el 1 de diciembre del 2022 tenían un contrato vigente con la ISAPRE, ¿ya? Y se han ido desde esa fecha hacia adelante. 1 de diciembre de 2022. Sí, de ahí hacia adelante, porque ahí fue que se ejecutoriaron las sentencias, ¿ya? De ahí hacia adelante sí tienen derecho las personas que se han ido. Los que se fueron antes de esa fecha, aun cuando estén dentro del lapso del 2020 y 2022, no tienen derecho porque la misma Corte estableció que obviamente tienen que ser desde que se ejecutorió la sentencia en adelante, ¿ya? A pesar de que el cálculo llega hasta abril del 2020. No sé si me explico respecto del cálculo. No entiendo, porque son finalmente los plazos que se dictan en el fallo de la Corte Suprema. Efectivamente. Eso hay que relevarlo también. Están en el fallo de la Corte Suprema y en las aclaraciones que nosotros tuvimos, porque acuérdese Sí. que es parte también de la... Solicitaron aclaraciones a la Así Corte. es. Varias, de hecho. Y te puedo, solo una Por cosa favor. que me parece un dato importante respecto a la deuda, es que así como se da un máximo de 13 años para pagarla, ¿ya? Y estos mecanismos para adelantar también el pago, también se generó en dos grupos importantes de la población pagos en menores tiempos. Los mayores de 80 años van a tener un máximo de dos años para recibir esa deuda y los mayores de 65 hasta 5 años para que se le pague esa deuda. O sea, tienen una prioridad respecto del resto del grupo etario para poder ir recibiendo, digamos, el pago de la misma. Ahora, como está el proyecto, no debería cambiar porque de hecho el informe de la Comisión Mixta ya no da espacio a cambio. Aquí es votar a favor o votar en contra, digamos. Sí. O despacharse o no, lo quiero poner en esos términos, pero vamos a ver el lunes este tema. Hay una duda y de hecho una crítica que se ha dado a algunos sectores, lo escuchaba ayer, por ejemplo, a algunos sectores de la oposición, en términos de que son los afiliados los que finalmente van a tener que cubrir parte de esa deuda fijada en el fallo de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque durante 3 años, a través del ICSA, que lo hemos conversado con usted, superintendente, no se va a aplicar el mecanismo de amortización del alza de los planes. Es decir, durante 3 años van a subir más los planes para de alguna manera generar esos ingresos las ISAPRES para poder incurrir en esa deuda. Sí, son dos cosas distintas. Vamos, por ¿Ya? favor. Lo primero es decir que en el caso, digamos, del desequilibrio generado producto de los fallos, hablábamos con anterioridad de casi un 20% de menos ingresos una vez que se aplica el fallo GES y también el de tabla de factores, que son ingresos menores permanentes. O sea, este 20% de déficit es permanente en el tiempo. Hay que compensarlo y eso implica también poder alzar el precio de los planes de tal manera que pueda darse viabilidad al sistema y continuidad en las prestaciones, ¿no? Y no afectarlo, ¿ya? Y evidentemente, anualmente, ¿ya? La adecuación de precios tiene que ver con la adecuación de precios base que normalmente las ISAPRES realizan, digamos, dentro Claro. de lo que la ley les permite. Son Cuando dos suben, cosas. mantienen o bajan los planes, digamos. Efectivamente. Ahora, esto que finalmente se requirió ayer y tuvimos que concederlo, también está en el contexto de la discusión de una ley que va a ingresar en octubre del 2024. Esa es la ley larga de ISAPRES. Sí. Se podría pero nombrar es así. que son varias leyes, ¿no? Son varias. Que tienen que ver con reforma y una de las ideas es que se pueda cambiar el mecanismo, ¿ya? Del ICSA o del cálculo de esa alza anual. Y claro, es posible que no lleguemos con esa modificación al mes de marzo del próximo año, que es cuando tenemos que publicar el nuevo ICSA. Por eso se dio un margen Pero de... va a depender del ingreso de nuevos proyectos Sí. de ley. No, sí, pero que este proyecto de ley, en el artículo 11, dice que el presidente tiene que ingresar un proyecto en octubre del 2024. No es un compromiso al aire. Está escrito en el artículo 11 el proyecto de ley que se vota el lunes. Ahora, pero cuando sea despachado el Congreso, eso ya es otra historia. No, porque el problema es que cuando tú tienes un artículo, digamos, que obliga al presidente... Te obliga a poner urgencias. Por supuesto, y a Ya. entregar el proyecto de ley. Sí, porque es un compromiso que está en la ley, entonces el presidente tiene que cumplir la ley, ¿no? Entonces, ese es el nivel de compromiso que hoy día existe para poder ingresar esto. Y luego las urgencias, que ya ahí fue también parte de las conversaciones que se dieron para que pueda salir lo antes posible. Pero en ningún caso vamos a tener un modelo nuevo de aquí a marzo del 2025. Por lo tanto, se dio este margen, pero además la ley dice que son 3 años o, si se aprueba la ley nueva, digamos, cualquiera de las dos cosas que ocurra primero. Por lo tanto, si tenemos una ley nueva al 2025, esa va a ser la última vez que va a regir el ICSA
de la forma en que quedó y que conocimos durante el presente año. Eso de alguna manera eliminaría esa apreciación en términos de que, bueno, igualmente van a tener que subir los planes durante 3 años y vamos a tener planes que eternamente van subiendo. O sea, lo que pasa es que sí. Figura sí. de gama. Por lo menos sin el efecto de FONASA que contiene de alguna forma el alza. Nosotros lo que queremos es que se pueda generar una modificación, ¿ya? A través de un proyecto de ley, y lo que está dando estos 3 años básicamente un plazo de discusión que esperamos sea mucho más corto y por lo tanto no sean los 3 años los que se tengan que utilizar. ¿Por qué no un perdonazo? Yo lo he preguntado varias veces, superintendente, pero es un tema que está todavía en el aire. Ayer se llegó a un acuerdo transversal, pero sigue esto. De hecho, desde algunos parlamentarios del propio oficialismo se dice podría concurrir con mi voto en contra. Quizás sea simbólico, depende ahí de las cuentas, digamos, pero está bien presente esto. No, mire, los parlamentarios tienen pleno derecho a poder plantear, digamos, a través del voto lo que estimen. Pero créame usted que hemos hecho un esfuerzo significativo para poder, primero, establecer un proyecto de ley que permita sostener al sistema de tal manera que las personas vean garantizada su continuidad de atención, ¿no? Lo segundo es que tú tienes que buscar una viabilidad política. Este es un proyecto de ley que tiene un quórum calificado. Por lo tanto, no teniendo mayoría en el Senado, ni tampoco mayoría en la Cámara de Diputados, evidentemente tienes que construir un acuerdo que te permita hacerlo viable. Y cuando tú construyes un acuerdo, hay elementos que se tienen que concesionar. Claramente, para nosotros era fundamental que algunas materias no se modificaran, como por ejemplo lo que hablábamos recién de la mutualización de la deuda. Eso hubiese sido un perdonazo, ¿no? Y no bajar la deuda total. Evidentemente, ¿no? Y frente a eso, digamos, el resultado de las negociaciones llevaron a que efectivamente no ocurriera, no sucediera, por lo tanto se resguardó aquello. Por otro lado, también se planteó en un momento que subiéramos el techo a un 15%, ¿ya? Pero se mantuvo. Nosotros dijimos, no vamos a subir más el techo, nos quedamos en el 10%. Pero claro, tuvimos que conceder, en vez de 15 años que nos estaban pidiendo para el pago de la deuda, hasta 13. Tampoco se concedió todo lo que se pidió. Eso de pero 15 a 10 llegó a 13. Entonces, si tú te vas dando cuenta, hay elementos que son sustantivos que se resguardaron, ¿ya? Y hay otros elementos que consideramos que podían ser atendibles y que se fueron concediendo para poder ir construyendo una mayoría. Si no, era imposible sacar este proyecto de ley del Congreso. Aún así, yo entiendo que hay dificultades que hay que hacerse cargo el próximo lunes. Superintendente Víctor Torres, ahora, lo que tiene que ver con las ISAPRES. ¿Cuál es la situación? No vamos a ir una por una, digamos, pero usted en la última comisión mixta, hay varias, insisto, pero entiendo que la de ayer, o antes de ayer puede ser, mencionaba la situación crítica que tenían 2 ISAPRES, con nombre y apellido, Cruz Blanca y Banmédica. ¿Esto se mantiene así? ¿Son las primeras que podrían caer? ¿Qué pasa con este proyecto de ley? No, Fue bien enfático al dirigir con datos, digamos. No, lo sé, lo sé. A ver, va. Esto fue el día viernes de la semana pasada. El viernes, me ¿ya? equivoqué. El día viernes de la semana pasada, donde nosotros nos pidieron de un día para otro que tuviéramos una gran cantidad de información que los equipos tuvieron que analizar durante muchas horas. Y la verdad es que lo que se mostró ahí tiene que ver con esta proyección que se hace habitualmente de cómo van las distintas ISAPRES. Lo que no significa que eso vaya a cumplirse, yo lo dije, ¿no? Muchas veces las ISAPRES toman decisiones cuando existen estas alertas de incumplimientos eventuales para poder cumplir finalmente, ¿ya? Durante 2 años las ISAPRES tuvieron pérdida el sistema por más de 300.000 millones de pesos y aún así mantuvieron cumpliendo sus indicadores, claro. ¿ya? Por lo tanto... Algunos llevaron a cabo programas de contención de costos bien duros. Estamos de acuerdo con eso. Pero se tomaron medidas. Lo que pasa es que si tú tienes, claro, el sistema en pérdida permanente, claro, el impacto sobre el patrimonio va a ser importante. Claro. Por eso que era relevante poder generar esta modificación de ley para evitar que eso ocurriera. Por lo tanto, más allá de que nosotros mostráramos esta proyección que no indica que vaya a ocurrir, evidentemente era para decir que la situación sin el proyecto de ley era complejo y con la aplicación del fallo sin la ley iba a ser brutal. Mostrar esta proyección para, con realidad, decir esta es la situación que podría haber sin proyecto de ley. Exactamente. Y finalmente que se entendiera por qué el proyecto de ley... Era importante. Porque recordemos un punto, lo he conversado harto y creo que es relevante también volver a esto, tras un año de haber ingresado el proyecto, independiente te guste o no te guste. Si no hubiera una ley corta de ISAPRES de aquí al lunes, el fallo se cumple igual. Sí. Con la diferencia de que, por ejemplo, solamente en un ítem, el plan de pagos que podrían proponer las ISAPRES no existiría. Tendría que ser técnicamente de una. O sea, no existirían muchas cosas. Muchas cosas, no, solamente primero, eso. Los indicadores de patrimonio, los indicadores de
de liquidez y la exigencia de la garantía tendrían que cumplirse tal cual como establece la ley hoy día y por lo tanto la gran mayoría de ellas no podría dar cuenta de eso por el nivel de pasivo. Claro. Segundo, efectivamente, o sea, tendrían que pagar todo de uno o eventualmente mes por mes, ¿no? Que fue lo que hicimos en algún momento con la adecuación precio-base. Y eso tampoco da la proyección en el tiempo que se ha planteado. Tendría impacto sobre el patrimonio mínimo, ¿no? También se podría generar entonces un efecto que han llamado muchos quiebra técnica, y que hay que evitar, ¿no? No se podría, por ejemplo, negociar un bono de deuda. No se podría negociar un pronto pago con la tasa de descuento. O sea, el impacto ya sería brutal. Y qué bueno que me lo preguntas, ¿sabes? Porque hemos escuchado en distintos lugares que se ha planteado la posibilidad que no haya ley y que el superintendente haga cumplir el fallo sin la ley. Claro. Y claramente el impacto, ya sabemos, sería brutal sobre el sistema y es la razón de ser del por qué se presenta entonces este proyecto de ley, que como tú bien dices, a algunos les puede gustar o no. Particularmente yo he tenido que defender cosas que puedo estar incluso no tan contento con ellas, pero que sabemos son necesarias para poder sostener esto en el tiempo. ¿Cuál es la que no lo dejaba más contento? No, hay varias, no entremos en eso, pero porque al final uno tiene que asumir la responsabilidad del cargo. Ya. Y eso es lo importante que hay que transmitirle a la gente. Hay decisiones que a veces se toman que son complicadas, pero que hay que actuar con responsabilidad. Y yo creo que gran parte del Parlamento, en este caso por lo menos, ha actuado con responsabilidad. Estoy seguro que el lunes la mayoría al menos va a estar en esa condición y espero que así sea, ¿no? Superintendente Víctor Torres, Superintendente de Salud, nuevamente gracias por acompañarnos, que le vaya muy bien. Muchas gracias también por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.